Gracias sublime, Señor, gracias. Esa gracia que nos sustenta, nos sostiene. Gracias porque podemos acercarnos a ti, adorándote, glorificándote, exaltándote, Señor. Bendito sea tu nombre. En este momento, Señor, nos presentamos delante de ti una vez más, pidiéndote de tu sabiduría, Señor. Que nuestros corazones puedan estar allí necesitados de tu palabra, de tu guiatura, necesitados de tu instrucción, Señor. Cada vez que nos acercamos a ella, tú nos hablas, Padre. Alumbra nuestros entendimientos en esta mañana. Como dice la carta a los Corintios, que todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor, pueda ser derribado, quitado, y que sea implantada la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Seguimos con la serie acerca del establecimiento de una iglesia bíblica. Y hoy corresponde nuevamente la característica familias establecidas, ¿no? Hemos ese cometido hoy. Muchos aquí hemos estado en matrimonios, en bodas. Hemos escuchado los votos en medio de la ceremonia de una boda. Hemos visto la ilusión y la esperanza en los ojos de los novios, allí ese momento hermoso, prometerse, amarse hasta que la muerte los separe. Sabemos de eso. En esta iglesia una de las cosas que creo que más hacemos es casar gente. Y yo cuando iba a elaborar este sermón pienso siempre en las estadísticas. Y dije, ¿qué dicen los números sobre ese asunto de los matrimonios en la sociedad actual? Cuando la gente dice para siempre, hasta que la muerte los separe, ¿qué dicen las estadísticas? Bueno, los gringos, los estadounidenses son especialistas en investigar sobre todo y ellos tienen porcentajes para todo. Ellos son un referente para eso. Estudios generalizados bien consistentes a lo largo de los años muestran que cerca de 1 de cada 2 matrimonios, como entre el 40 y el 50%, no llega a ese para siempre. No llega a ese para siempre. O sea, terminan en divorcio. Al menos tengo ahí una agencia que se llama la CDC de los Estados Unidos. Ellos tienen una estadística seria, pues, que tiene su peso. Sabiendo esto, la pregunta que resuena es, si pareciera que casi la mitad de las parejas que comienzan este viaje con una ilusión no logra llegar a ese destino, a esa meta juntos, ¿qué será? ¿Qué es lo que estamos subestimando sobre los desafíos reales del matrimonio y qué tan equipados estamos como individuo y como iglesia para construir relaciones que no solo sobrevivan, sino que realmente prosperen, crezcan en medio de un mundo que cada vez más parece erosionar, atacar, ir en contra de todo lo que tenga que ver con la permanencia del matrimonio y la estabilidad de la familia. Precisamente en esta búsqueda de las respuestas sólidas para poder responder preguntas como esta, de qué es lo que no estamos haciendo o qué es lo que estamos subestimando, qué es lo que falta para construir matrimonios sólidos, una de las cosas que de primera mano detectamos es que hay un principio fundamental y que muchas veces ha sido mal interpretado, es que es un principio vital para la familia y es el liderazgo del esposo. Eso es medular. Y no solo lo decimos nosotros a la luz de la Biblia,
los especialistas que no son cristianos lo dicen, con estadísticas también. La manera en que un hombre entiende y asume con amor, con responsabilidad, el servicio y el rol de liderazgo en el hogar no es algo simple. Eso no es algo simple. Es algo de peso, es algo profundo. De hecho, yo diría que es uno de los cimientos, de las bases determinantes para establecer la estabilidad, el rumbo y la buena atmósfera espiritual del núcleo familiar. Hermano, esto tiene un impacto directo en esa capacidad que podemos nosotros tener para enfrentar los desafíos que se le presentan a la familia en tiempos tan difíciles y tan peligrosos como estos. Pero Dios mismo, Él fue el que diseñó la familia y en su palabra nos revela el modelo del esposo como un siervo, un líder siervo que ama sacrificialmente. Y para profundizar en esto, mis hermanos, los invito a que leamos juntos dos pasajes clave. El primero está de la palabra de Dios. El primero está en Efesios capítulo 5, es la primera base que vamos a usar. Los versículos del 22 al 24. Dice así, Efesios capítulo 5, 22 en adelante, al menos hasta el 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y allí cerquita, en Colosenses capítulo 3, vamos a leer los versículos 18 y 19, que dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta es nuestra plataforma bíblica, lo que queremos hoy compartir, reflexionar acerca de lo que hemos llamado el esposo siervo, liderar con amor y sacrificio. Podemos decir que en la palabra de Dios vemos claramente la importancia de construir matrimonios sólidos, hermanos, y de cómo el liderazgo del esposo, entendido correctamente, juega un papel crucial. Pero, ¿cómo debe ser ese liderazgo? ¿Cómo debe ser ese liderazgo? Y qué bueno, porque como la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios tiene todo el consejo de Dios. La palabra nos enseña, nos da la respuesta, pero no solo que nos da la respuesta, sino algo más maravilloso, que nos da el modelo perfecto, Jesucristo y su relación con la iglesia. Entonces, primero, el modelo de liderazgo de Cristo, lo que leímos allí en Efesios 5, 22 al 24. Si nosotros queremos saber cómo el esposo debe liderar, debe servir a su familia, entonces a su esposa debemos mirar el ejemplo supremo de Jesús. Él lo hizo por la iglesia, Él lo hizo. Y nosotros somos su iglesia y nosotros somos su pueblo. Ese es nuestro mapa de navegación. Esa es la ruta que nosotros debemos seguir. Y de aquí se desprenden varias cosas que el apóstol Pablo en esos dos versículos, en esos tres versículos, lo dice de manera bien discretizada. Varias cosas de cómo se puede ser un líder siervo, de cómo se puede ser un esposo siervo que lidera con amor y con sacrificio. Para todos los varones que estamos acá primeramente, casados, y los que no están casados, que van a formar familia, ¿verdad? ¿Sí?
Ya, aún desde pequeñito, cuando nosotros tenemos hijos varones, ya nosotros tenemos que irlos criando, preparándolos, diciéndoles, porque puede ser que no lleguen a ostentar ningún lugar de liderazgo en la iglesia, pero lo que sí sabemos que si forman familia, ellos van a ser líderes en su hogar, en su casa. Entonces tenemos que prepararlos bajo esa perspectiva. Dice el apóstol Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice el pasaje, ¿verdad? Imaginemos esto, Jesús no pensó en sí mismo primero, Él no pensó en sí mismo primero, sino que su amor por la iglesia fue tan inmenso que Él lo dio todo, el Señor lo entregó todo allí en la cruz del Calvario, sin reserva. Todo, incluso su propia vida. Hermano, no fue un amor de palabras, fue un amor de acción total, de sacrificio máximo, así de profundo, así de entregado, debe ser el punto de partida del liderazgo del esposo. Ese es el ejemplo. Un amor que está dispuesto a darlo todo por el bienestar de su esposa. El hombre casado debe estar dispuesto a darlo todo por el bienestar de su esposa. Eso debe distinguir un esposo. La sociedad por eso ataca eso, hermano. Yo no me preocupo tanto cuando yo veo que a veces las mujeres dicen que se empoderan y todo eso. Yo digo, mi problema no es con las mujeres, mi problema es con los hombres que no asumen su rol. Porque si ellas están haciendo eso es porque los varones no están asumiendo lo que el Señor les encomendó. Lo próximo que dice el apóstol Pablo es, Cristo santifica y limpia a la iglesia. Eso de santificar suena como algo religioso. Sí, tiene su toque de religión, porque la palabra religión en sí no es mala como tal. Alguien agarró una moda por ahí que yo no soy religioso, no tengo religión, tengo una relación. La palabra religión significa amarrado a, aferrado a. Nosotros estamos aferrados a Cristo, a la doctrina, a la verdad. Realmente esa es nuestra. Y el texto en Santiago habla de la religión verdadera. Entonces caemos en eso de la falacia de los conceptos y satanizamos las palabras. Pero esto de que Cristo santifica y limpia a la iglesia es profundo. Eso lo que significa en esencia es que significa apartar. La palabra santo tiene su significado en apartar con un propósito especial y hacerlo puro. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, la iglesia. Por eso nosotros somos santos en el Señor, somos santificados. Posicionalmente tenemos ese sitiar. Ahora, estamos en un proceso de santificación porque estamos madurando lo que por allá dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es un proceso continuo. Entonces, el sentido de que Cristo santifique y limpia a la iglesia tiene que ver con apartar para un propósito especial y hacerlo puro. Hermano, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, trabaja constantemente para que la iglesia sea cada día mejor, crezca, sea más limpia, más pura, espiritualmente hablando, y más conectada con una comunión más profunda con Él. Ese es lo que el Señor está haciendo, que Él está allí a la diestra del Padre e intercede por nosotros todo el día, todos los días. Siempre está allí intercediendo por nosotros. De igual manera, el esposo tiene la hermosa tarea de animar a su esposa al crecimiento personal. El Señor nos va a pedir cuenta a los esposos por la espiritualidad de nuestra esposa y de nuestra familia. Él nos va a pedir cuenta de ayudarla a ser la mejor versión de sí misma, protegiéndola de las influencias que pueden dañarla,
fomentando un ambiente donde esa esposa pueda crecer, pueda florecer. Entonces, mucho de lo que tal vez nuestras esposas reflejan tiene que ver con el cuidado que nosotros le estamos dando. Eso es, hermano, aquí está la palabra de Dios, lo dice. Y nosotros como esposos deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestras esposas? ¿Estamos ayudándolas en su crecimiento espiritual? ¿Estamos presentándosela al Señor lavada, santificada, limpiada por la palabra? ¿Estamos haciendo ese trabajo? ¿Estamos protegiéndola? Eso es algo intrínseco en el varón. El Señor colocó en nosotros eso, representar a la familia, a la esposa y defenderla. Es una cosa como que, oye, háganmelo a mí, o sea, métanse conmigo, pero con mi esposa no se metan. Eso es característico de un varón, especialmente de un varón, de un hombre de Dios. Representa y defiende a la familia, hermano. En la provisión no solo material, en la provisión en todos los aspectos. El esposo brinca y salta hasta que él sabe que su familia está provista. A lo mejor no con lo que idealmente uno quisiera, pero aunque sea con lo mínimo, pero el esposo está allí, se preocupa por el pan de la casa, el pan material y el pan espiritual, y representar a la familia. Da la cara por eso. Así muestra la palabra de Dios. Lo que pueda dañarla y fomentando ese ambiente donde ella pueda florecer. Yo cuando estaba desarrollando este punto me recordé, cuando estamos casi llegando acá, el año 2011, 2012, teníamos un problema con una hermana porque ella se vestía, era voluptuosa y se vestía sexy. Porque de repente a alguien que es muy flaco no se le nota mucho, pero si ya tú eres voluptuosa y de pasapalo te vistes sexy, o sea, eso es escandaloso, pues. Y estábamos con la hermana ahí diciendo, hermana, las siervas de Dios deben ser recatadas, deben ser pudorosas, tienen que cubrirse, no pueden estar mostrando, diciéndole lo que la palabra de Dios dice. Y estamos ahí guiándola, orientándola. Cuando comenzamos a abogar adentro, literalmente su esposo era el que le escogía la ropa o le decía cómo tenía que vestirse y ella se vestía de esa manera. Ese esposo no la estaba santificando. Ese esposo tiene que decirle, oye, mi amor, ¿ves? Eso se te ve, se te nota, no puedes ir así al culto. Esa es una tentación para los otros hermanos porque las mujeres son auditivas, pero los hombres son visuales. Entonces nosotros los esposos tenemos que santificar a nuestra esposa y estar pendientes de esas cosas. Cristo presenta a la iglesia en gloria. El objetivo final de nuestro Señor Jesucristo es ver a su iglesia radiante, sin mancha, llena de belleza y de esplendor. Piensen en la satisfacción y la alegría de un artista al presentar su obra maestra. Imagínense un artista que terminó una obra y entonces la va a presentar allí. Va a develar la obra, la escultura, la pintura. Así anhela el Señor que nosotros seamos como su iglesia, que estemos radiantes de pureza, la santidad, la belleza, el esplendor de ser la esposa del Señor, de ser la novia del Señor. Así el esposo debe anhelar y trabajar para que su esposa brille, para que se sienta plena, que se sienta valorada, se sienta admirada, no solo por él, sino como una mujer que refleja la gracia de Dios en su vida. De eso es lo que se trata el pasaje, al menos esta porción, esta parte. El esposo debe imitar el liderazgo servicial de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña todo esto? Que el liderazgo al estilo de Cristo no es ser un jefe autoritario o un dictador. Porque cuando un hombre dice, yo soy el hombre de la casa, el esposo y usted se sujeta, ¿sabe lo que le está diciendo? Que él no es líder nada. Porque Cristo no hace eso con nosotros.
El Señor no hace eso con su iglesia. Y aun cuando muchísimas veces nosotros no somos fieles, el Señor permanece fiel. De muchos varones a veces tomamos esa bandera y decimos, usted se sujeta porque yo soy el hombre, yo soy el esposo. Cuando usted tiene que imponer la autoridad, usted está diciendo que usted no tiene autoridad. Eso funciona en todos los ámbitos. El liderazgo que nos muestra la Escritura, el modelo de Cristo, es un liderazgo de siervo, de servicio. Jesús dijo, él mismo dijo, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, el esposo debe imitar a Cristo, debe liderar sirviendo, poniendo las necesidades de su esposa y de su familia primero, hermano. Primero, hermano. Buscando el bien de ellos antes que el suyo propio. Es ser el primero en sacrificarse, el primero en amar, el primero en perdonar. O sea, eso es liderazgo en todo el sentido de la palabra, hermano. Yo sé que las mujeres en general y muchas hermanas nuestras sufren por la pasividad de los esposos, hermano. Muchas hermanas sufren por la pasividad de los esposos, esposos que no comandan, que no lideran, que no dirigen, que no resuelven. Segundo, amar como Cristo amó. La Biblia nos confirma este concepto, hermano, del liderazgo del esposo, desde el principio, desde allá de Génesis, cuando él hizo el primer matrimonio, instituyó la primera pareja hasta el final, porque Apocalipsis termina con una gran boda, ¿verdad? Una celebración. Bueno, ahí está, esa figura se ve en todo el canon bíblico, en toda la Escritura. Nos confirma ese concepto. Y no solo nos da el modelo de Cristo, hermano. No solo es que nos da el modelo, sino que dice explícitamente a los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué implica eso de amar a la esposa? ¿Qué es lo que significa eso de amar a la esposa? Dice el apóstol Pablo que deben amarla como a su propio cuerpo. ¿Ha leído usted eso allí? Lo leímos, ¿verdad? O lo hemos leído. Que el esposo debe amar a la esposa como a su propio cuerpo. Esto es práctico, esto es práctico. Usted no tiene que ir a los textos originales para comprender qué significa, no. Ahí está, así como se lee. Ahí está. Nadie en su sano juicio maltrata su propio cuerpo. ¿Sí o no? Eso tiene que ser una locura que alguien agarre y se corte. En su sano juicio nadie maltrata su cuerpo. Al contrario, ¿qué hacemos? Lo cuidamos, lo alimentamos, lo protegemos del frío, del calor. Si nos duele algo, buscamos alivio. Bueno, hermano, así de instintivo y natural debe ser el amor y el cuidado del esposo hacia la esposa. Así, hermano. Si eso no pasa, ahí hay un problema, hermano. Hay un problema. Ella es parte del esposo y su bienestar es el bienestar de ella. La cuida como su propio cuerpo. Cuando yo la estoy cuidando a la hermana Mari, yo me estoy cuidando a sí mismo. Así como cuido mi propio cuerpo. Nutrirla y cuidarla. Debe nutrirla y cuidarla. Nutrir no es solo proveer comida, que eso es importante, hermano. Eso es importante. Comida o techo. Muy importante. Ese reto se lo ponemos a los que se quieren casar. Lo primero, hermano, lo básico, ¿para dónde la vas a llevar? Tiene lo básico para la casa y eso. Este tiempo es un reto para formar familia, pero ¿por eso vamos a dejar de casar a la gente o vamos a dejar de formar familia? No. Y a veces les quitamos a los hermanos esos idealismos de que cuando tal cosa, cuando, hermano, tú nunca te vas a casar. Debe nutrirla y cuidarla. Nutrir no es solo proveer comida o techo, eso es importante, pero no es solo eso. Es alimentar el alma, el espíritu. Eso de alimentar el alma es importante porque las mujeres necesitan eso. Esa es una necesidad básica de las mujeres. Ellas necesitan que su tanque emocional sea llenado, así Dios las creó. Ellas necesitan palabras de afirmación,
de comprensión, necesitan apoyo emocional. Entonces, cuidarla es protegerla, no solo de peligro físico, sino de cargas emocionales innecesarias. El esposo debe ser un refugio seguro para su esposa. Es estar atento a sus necesidades, procurar su bienestar integral, como quien cuida una planta valiosa para que crezca fuerte y hermosa. Por eso en el pastorado, por ejemplo, no podemos tener a alguien que no sepa gobernar su casa, que no sepa cuidar a su familia, que no sepa gobernar o que no sepa cuidar a su esposa, proteger a su esposo. Porque si no cuida a su propia esposa, ¿cómo va a cuidar a la esposa del Señor? Ese es nuestro credencial. El primer credencial que los ancianos debemos presentar es que sabemos cuidar a nuestra familia, primariamente a nuestra esposa. Es un amor sacrificial y purificador. Aquí volvemos otra vez, o estamos otra vez en el mismo punto, el amor de Cristo. Mire, es un amor que el apóstol Pablo intenta describirlo por allá y wow, excede. Pero ese es nuestro modelo, el referente que nosotros tenemos. Es un amor dispuesto a renunciar a cosas por el bien de ella. A veces implicará sacrificar nuestro tiempo, nuestros deseos personales, nuestro orgullo. Y ese tipo de amor tiene un efecto, hermano, extraordinario. ¿Por qué? Porque purifica la relación, limpia el matrimonio de egoísmo, de orgullo, lo hace más fuerte, más santo, porque este es un amor que si tú tomas una actitud de entrega, de servicio, de perdón, de humildad, eso no te rebaja, sino que te levanta, porque es el modelo de Cristo. Y a veces nosotros no lo medimos, pero es de inspiración para otros, es de bendición para otras personas que nosotros ni siquiera a veces lo sabemos ni lo medimos. Cuando pueden ver en la iglesia matrimonios que inspiran, que son modelos, que son referentes. Tercero, respeto y sumisión de la esposa. Mencionado ahí en el mismo Efesios 5, del 22 al 24, y en Colosenses 3:18. En medio de los deberes, porque así lo nombra el apóstol Pablo, la Biblia se dirige también a la esposa. Y es importante entender esto en el contexto del amor sacrificial del esposo, que es el que demanda el Señor, como lo acabamos de ver de esa manera tan desglosada. Estos no son mandatos aislados, esto es un conjunto. Así como cuando los psicólogos, ellos van a estudiar un caso en una familia, ellos no atienden solamente a uno de la familia, porque ellos saben que la familia es sistémica. Y si un miembro de la familia está afectado, entonces nosotros sabemos que ambiente genera conducta. Algo está pasando allí en el ambiente familiar. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque como familia somos parte de un tejido armonioso diseñado por Dios. Ese tejido que se entrelaza, así somos. Eso se llama la urdimbre y la trama. Eso cuando usted ve los que tejen mimbre o cesta, se llama urdimbre y trama, eso que va entrelazado. Así es el matrimonio, así es la familia, ¿verdad? El hermano y sus palabras, dice la hermana Areli. La sumisión como una respuesta al amor sacrificial del esposo. Ahorita toca que dentro de este concepto mayor del liderazgo de siervo, también hablemos un poquito de la esposa. La palabra sumisión a veces se malinterpreta y se rechaza, hermano. Sobre todo en este tiempo de tanto feminismo y de tantas dinámicas de empoderamiento de la mujer y cosas, se rechaza este concepto de la sumisión. Pero en la Biblia no se trata de una obediencia ciega o forzada. El texto en Colosenses dice claramente, en el Señor.
O sea, esa sumisión, esa sujeción de la esposa es en el Señor. Se presenta como la esposa, ella tiene una respuesta voluntaria al liderazgo amoroso y sacrificial y de siervo de su esposo. ¿Por qué? Porque él está siguiendo el modelo de Cristo. Cuando una esposa se siente profundamente amada, valorada, cuidada, el confiar la dirección de su esposo y apoyarlo se vuelve algo más natural y lleno de gracia. Porque ella se siente, la mujer fue diseñada, hermano. Yo he visto testimonios de mujeres no cristianas que después que hicieron de todo, lograron todo. Al final, ellas dicen, oye, reconozco que sí, que oye, el esposo y todo eso. Como nos dijo una hermana que ella se fue de la zona y una vez nos dijo, hermano, si yo hubiese descubierto antes esto de sujetarme y esto de dejarme liderar y dirigir, hace rato, hermano, yo he descansado, dijo ella. Claro, hermano, ¿por qué? Porque es un asunto de diseño divino. ¿Cómo vamos a ir a encontrar el diseño del Señor? Cuando nosotros vamos a encontrar el diseño del Señor, ¿qué nos va a producir eso? Agotamiento, frustración, ir contra los principios, hermano. Ir contra los principios. La sumisión no es inferioridad, sino un orden divino. Evitar entender esto, hermano, en medio de tanta falsa doctrina y de cosas erradas. ¿Por qué ha florecido todo ese movimiento de las pastoras? ¿Por qué? Por eso, por todo, lejos de la doctrina y de lo que la palabra de Dios enseña, del orden divino, del diseño del Señor. Entonces, esto de que la sumisión no es inferioridad, sino es que es un orden divino, es clave, es vital que lo entendamos, hermano. No significa que la mujer sea menos, no. Que digamos que la esposa se tiene que sujetar al esposo, no es que sea menos inteligente, no es que sea menos capaz o que sea menos valioso. Hermano, yo estoy seguro que hasta en muchísimos aspectos, bueno, las mujeres tienen altísimas capacidades. ¿Sabe por qué? Porque ellas son ayuda idónea. Desde que usan todos sus temporales de una manera diferente que nosotros. Entonces no es un asunto de que sea un valor diferente o de dignidad, sino lo que la Biblia muestra, establece, es que es un asunto de roles. Es un asunto de roles. Dios dio roles al hombre y Dios dio roles a la mujer. Dentro del matrimonio, para que funcione en esa armonía, cada quien debe cumplir los roles que Dios ha dado. Es como un equipo, hermano. El matrimonio es como un equipo, donde cada uno tiene una función distinta, pero igualmente importante para lograr el objetivo común. Insisto, es un diseño divino para bendición y protección de la familia. Así Dios lo estableció. Otra cosa que menciona Efesios 5, cuando nosotros analizamos los textos argumentativos, ellos se interpretan, la unidad mínima de pensamiento son los párrafos. Y los párrafos están compuestos por oraciones y por cláusulas. Y para tú interpretar un texto argumentativo, una carta como las que acabamos de leer, lo primero que tú haces es detectar la oración principal del pasaje. Y la oración principal del texto de Efesios 5 es el someteos los unos a los otros. Quiere decir que ese versículo gobierna todo lo que dicen adelante. Esto es importante. Entonces, debemos tener el respeto mutuo como base de la relación. Tanto el liderazgo del esposo como la respuesta de la esposa deben estar empapados de respeto mutuo. Como decían nuestros viejos de antes, cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Se pierde todo, hermano. Entonces, el esposo respeta a su esposa como coheredera de la gracia de Dios, valorando su opinión, sus dones. Las esposas, ellas no son las que tienen la dirección, el liderazgo
especialmente en la ejecución de las decisiones, pero nosotros como esposos no podemos tomar decisiones echándolas a un lado a ella y no tomando en cuenta sus opiniones. Debemos escuchar. A mí me gusta cuando mi esposa Mari me dice, bueno, yo te recomiendo, yo te sugiero, mira, revisa eso. Total, bueno, esa es tu responsabilidad, yo no me meto para allá, algo así. Pero no deja de decir, cuidado, mira, tú viste esto, eso es importante, porque por eso es ayuda idónea. Pues tampoco los esposos podemos tener esposas que casi que le tienen miedo al esposo. Eso está mal. Eso está mal, eso no debe ser así. ¿Cómo la esposa va a estar, ay, no, no lo voy a decir? Eso no es sano. La esposa respeta a su esposo, reconociendo el rol que Dios le ha dado. Sin respeto de ambas partes es imposible construir una relación sana y que honre a Dios. El respeto es como el aceite que suaviza todas las interacciones, hermano. Algo así. Y la Escritura, cuando habla de la esposa, dice que debe estar sujeta al esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso hace un análisis allí inmediato. Y si la esposa no se sujeta a su esposo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Automáticamente esa esposa no se sujeta a Cristo. ¿Qué me dice a mí de una esposa que se sujeta? Que esa es una esposa que se sujeta a Cristo. Ella sabe, yo me sujeto a mi esposo, me estoy sujetando a Cristo. En el Señor, cuidado, en el Señor, porque hay que revisar. Ok, cuarto, un llamado a la unidad y a la comprensión. Como dice allí el versículo 19, directamente a los esposos, dice de Colosenses 3, dice, marido, amad a vuestras mujeres, ¿y qué? Y no seáis ásperos con ellas. Es una debilidad, una fragilidad que tenemos los varones, ¿verdad? Sí, ¿verdad, hermano? Sí lo tenemos, hermano. Por ser varones a veces nos cuesta tener tacto y somos... salga ahí. Tenemos que trabajar eso. Un llamado a la unidad y la comprensión. Finalmente, la palabra nos hace un llamado muy práctico, especialmente a los esposos, para mantener la armonía y la conexión en el matrimonio. Y es como que si el apóstol Pablo está diciendo, esposos, no amarguen a sus esposas. No amarguen a sus esposas. Hermano, ese es un mandato directo y muy importante. El significado de esa palabra allí, no ser áspero, tiene que ver con eso, amargar. Y amargar allí significa causar resentimiento, irritación, tristeza con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra falta de consideración. Los esposos tenemos el poder de endulzar o amargar la vida de nuestras esposas. Sí, hermano. Y como somos varones, entonces a veces no medimos. La Escritura dice que son vasos más frágiles. Y entonces a veces nos relacionamos con ella como que si nos estuviéramos relacionando con otro varón. ¿Verdad? Uno lo ve en los hijos, cuando uno cría, uno ve los varoncitos y uno ve las niñitas. ¿Cómo son? Uno ve los movimientos finos de las niñas y los movimientos más bruscos de los varones. ¿Cómo juegan los varones? Una palabra duele más, gran verdad, hermano. Herimos con nuestras palabras, a veces nuestras palabras son puñales. Y eso queda ahí y aquí. Tened cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado. Entonces, los esposos tenemos el poder de endulzar o amargar la vida de nuestras esposas. Y Dios nos llama a nosotros a ser fuente de alegría y de seguridad para ellas, no de frustración o de dolor. Pensemos, esposos que estamos aquí en esta mañana, pensemos por un momento
Mis acciones y mis palabras están construyendo un ambiente de amor, o yo estoy generando, quizás sin querer, amargura en el corazón de mi esposa. Eso es una pregunta retórica para que nos evaluemos nosotros los esposos. Cierro con esto. Comunicación abierta y resolución de conflictos. Si nosotros queremos evitar la amargura y construir unidad en el matrimonio, la comunicación es clave, hermano. La comunicación es clave. Antes a mí me costaba comunicarme. Mi esposa dice que ahora me paso. Ahora te pasas de comunicarte. Yo quería llevar la fiesta en paz y que no decía nada. No, ahora hablamos. Y yo soy el que más quiere hablar ahora. Eso significa hablar con honestidad y comprensión, porque alguien dijo por allí, hablando se entiende la gente. No solo hablando y comprendiéndose. Porque hay gente que habla, se comunica, pero lo hace mal. Lo hace mal, hermano. Entonces no es solo hablar, sino comprenderse. Comprenderse. Escuchar con empatía, esa palabrita que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Escuchar con empatía, tratando de comprender al otro. Porque a ti te puede parecer una tontería, pero oye, para ella eso es valioso, o para él eso es valioso. Vamos a tratar de comprender. Los desacuerdos y conflictos son normales en cualquier relación humana, pero la meta es resolverlo de manera pacífica. ¿Cómo? Buscando entenderse mutuamente y encontrar la solución juntos. En lugar de tratar de ganar una discusión, se trata de luchar juntos por la relación, no uno contra el otro. El liderazgo del esposo cristiano se define por el amor sacrificial y el servicio abnegado, reflejando el amor de Cristo por la iglesia. Y yo tengo una invitación muy especial en esta mañana a los esposos de esta congregación presentes, evaluar el liderazgo que el Señor le ha dado, que le ha entregado. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Realmente es un liderazgo de siervo? ¿Lo estás ejerciendo o estás sirviendo sacrificialmente y con amor? A las esposas, ¿realmente estás cumpliendo con el rol que el Señor te ha encomendado? De ser ayuda idónea, de sujetarte a tu esposo como al Señor. Y con esto, animar a la familia a que vayamos a la palabra y apliquemos los principios que están allí contenidos para poder fortalecer nuestra relación familiar y reflejar el amor de Cristo. Mostrarle a la sociedad que la familia no es algo pasado de moda y que lo instituyó el Señor mismo. Que nosotros como esposos salgamos inspirados al terminar el culto por la palabra de Dios a liderar con amor y con sacrificio. Y que tengamos hermanas sabias, esposas que impulsen el liderazgo de sus esposos. Usted no sabe, la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa. Y si usted ve que su esposo está flaco en algunas áreas del liderazgo que le ha enseñado que le ha entregado el Señor, ¿qué tiene que hacer usted como esposa? Ayudaros, orar por su esposo y ayudarlo para impulsarlo. No lo avasalle, no usurpe funciones que a usted no le competan. No haga ver a su esposo pasivo. No tenga falsa sujeción, hermana. Sujétese de verdad, porque hay hermanas que sufren de falsa sujeción. Impulse el liderazgo de su esposo. Si usted comienza a asumir lo que a él le corresponde, ¿sabe lo que va a hacer él? Se va a relajar. Él se va a relajar. Entonces ustedes tienen que impulsar el liderazgo de su esposo. Ayudarlo a que él asuma sus competencias.
Dios nos ayude, hermano. Amén. Ustedes están como muy calladitos allí. Pónganse de pie, vamos a orar. Hasta aquí me trajo el río. Esas sonrisas nerviosas, ¿oyeron? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, nos edifica, nos corrige. Tu palabra nos anima, nos levanta. Tu palabra es una lámpara, es una lumbrera. Tu palabra, Señor, es perfecta. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra la palabra que hemos recibido, a ser hacedores de tu palabra, Señor, no solo oidores. Pedimos que nos ayude para que las familias de esta iglesia estén establecidas y que tengamos esposos siervos que lideran con amor y sacrificio su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano.